Muy bien, estamos en lección 6, en que vamos a hablar de um, Marcos al final del capítulo 8 y la transfiguración del capítulo 9. Y en este estudio queremos lograr lo siguiente, queremos ver cómo Marcos está construyendo su carta, su libro, y también queremos tratar de entender algunos pasajes difíciles y tener algo bien claro, que Jesús, como el Mesías, como el Cristo, va a sufrir. Y eso es algo que los discípulos y muchos aún de los oyentes originales de la carta de Marcos no hubieran podido entender. La idea es que el sufrimiento de Jesús para nosotros quizás está un poquito más claro. Pero en esos días del primer siglo, muchos trataron de entender la muerte de Jesús como algo bueno, pero no lo podían entender así. Para muchos de ellos era un fracaso completo. Bueno, antes de leer, voy a orar y comenzamos. Señor, te damos gracias por este tiempo que tenemos en tu palabra. La flor se marchita, la hierba se seca, Señor, pero tu palabra permanece para siempre. Y te damos gracias que tenemos varias versiones en nuestro lenguaje, nuestro idioma, y pedimos, Señor, que nos des la disciplina y, Señor, el conocimiento, la iluminación para poder entender tu palabra y sobre todo, Señor, aplicarla a nuestras vidas. Y pedimos, Señor, que estés con nosotros, Señor, que tú guíes este tiempo y que sobre todo, Señor, que tú seas glorificado. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Ok, estamos en Marcos 8. Quiero volver a lo que vimos la semana pasada. Si recuerdan, un poco antes del anuncio de la muerte de Jesús, Jesús habla con sus discípulos y les pregunta, ¿quién dice que soy? ¿Qué dicen ustedes? Y Pedro, tenemos aquí la confesión de Pedro. Pedro le respondió, tú eres el Cristo. ¿Y qué parte falta en esta confesión de Pedro en comparación con Mateo y Lucas? En Mateo y Lucas hay un poco más de la confesión de Pedro. ¿Qué falta en el libro de Marcos? Falta, pastor, el Falta, Hijo de tú Dios. eres. Ujú. El Hijo de Dios. Eso es un H. Y esta es una J. Ya. Entonces, lo que falta en el libro de Marcos es la confesión completa de Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. ¿Y por qué dijimos? ¿Por qué Marcos no pone la confesión completa de Pedro? ¿Cuál era la razón? Quizás se olvidó. Y hay que recordar que Marcos recibe su información de Pedro. Entonces, si hay alguien que se olvidó fue Pedro, pero supuestamente es la confesión de Pedro. Quizás Pedro no estuvo muy feliz cuando, cuando vio lo que Marcos escribió. ¿Alguien recuerda por qué? Pastor, ¿me escucha? Sí. Era pastor para mostrar de que los discípulos no estaban entendiendo y no estaban creyendo, ¿no? Que Jesús era el Hijo de Dios, o sea, para mostrar eso también, o como Ujú, forzando, ¿no? Pero para mostrar esa cuestión. ujú. Y esperamos que Marcos
hubiera pedido permiso a Pedro de escribirlo así. Y solo me fortalece o fortalece la idea que el libro de Marcos, el Evangelio de Marcos, no es simplemente un relato de la historia y la vida de Jesús, es un libro de enseñanza dirigido a personas para hacerles pensar, para hacerles hacer pregunta, para hacerles hacer la pregunta, ¿quién es el Hijo de Dios? Hay que recordar que quizás una gran parte de los oyentes originales, los que recibieron el Evangelio de Marcos, hubieran ya escuchado la confesión de Pedro. Mucha historia en esta época vemos hasta realmente el tercer, cuarto siglo después de Cristo, que antes no hubo muchos relatos escritos de historia. ¿Cuántos de ustedes, por ejemplo, si han llevado un curso de historia de la iglesia, han leído un poco de Eusebio? Eusebio fue un historiador del segundo siglo que escribió acerca de un montón de cosas. Pero realmente, una de las razones que Eusebio sale o se resalta su libro es porque no hubo muchos historiadores en ese tiempo. Entonces, ¿cómo ellos compartieron lo que sucedió? Bueno, por palabra. Muchas de esas culturas eran culturas que compartían historias hablando. Entonces, probablemente muchos habían escuchado la confesión de Pedro. Por ejemplo, si tú solo tienes que recordar 10 eventos de la vida de Jesús, ¿qué vas a recordar? Bueno, la confesión de Pedro quizás es uno de ellos. Por lo que sucedió justo después también es muy interesante, muy dramático. Entonces, posiblemente muchos habían escuchado ya que la confesión de Pedro era, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, pero por alguna razón Marcos no lo pone ahí. Y eso nos llama la atención, nos hace pensar, ok, Marcos no quiere que veamos a los discípulos como personas que entienden la identidad de Jesús. Ahora seguimos. ¿Alguien puede leer Marcos 31 a 38? Ustedes pueden ver la letra bien. Yo sé que algunos están en sus celulares y no sé si la letra es muy chiquitita. ¿Está bien? ¿Están vivos? Sí se ve, pastor, y estoy viendo en mi laptop. Ya. ¿Estás en laptop? Sí, pastor. ¿Alguien en celular que puede decir que la letra está bien, por favor? Porque quiero que veas la letra. Pastor, para mí está pequeño, pastor. ¿Sí? Ya. Sí, pastor, por favor. ¿Sabe qué voy a hacer? Para hoy, prácticamente no necesitamos el griego. ¿Ya? ¿Así está mejor? Yo normal puedo engrandarlo, pastor. Sí, pastor, aquí está bien. Listo. Ya, ¿alguien puede leer Marcos 8, 31 hasta 38? Yo lo leo, pastor, buenos Gracias, días. Roxana. Dice, Jesús comenzó entonces a enseñarles que era necesario que el Hijo del Hombre sufriera mucho y fuera desechado por los ancianos, los principales sacerdotes y los escribas, y que tenían que morir y resucitar después de 3 días. 32. Esto se le dijo con toda franqueza, pero Pedro lo llevó aparte y comenzó a reconvenirlo. 33. Entonces Jesús se volvió
a ver a los discípulos y reprendió a Pedro. Le dijo, aléjate de mi vista, Satanás. Tú no piensas en las cosas de Dios, sino en cuestiones humanas. 34. Luego llamó a la gente y a sus discípulos y les dijo, si alguno quiere seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígueme. 35. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. 36. Porque ¿de qué le sirve a uno ganarse todo el mundo si pierde su alma? 37. ¿O qué puede dar uno a cambio de su alma? 38. Si en esta generación adúltera y pecadora alguien se avergüenza de mí y de mis palabras, también el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Amén, pastor. Amén, gracias. Gracias, Roxana. Ok, entonces en estos 9 versículos, ok, ¿qué encontramos? Hemos escuchado la confesión de Pedro y ahora estamos escuchando que Jesús comienza a enseñarles a los discípulos, ¿ya? Que era necesario que el Hijo de Hombre sufriera mucho y fuera desechado por los ancianos. Esta idea, Hijo del Hombre, ¿de dónde viene el nombre Hijo del Hombre? ¿De dónde en la Biblia? Ezequiel. Ezequiel. ¿Dónde en Ezequiel? Sí hay en Ezequiel, en los primeros capítulos. Pero yo estoy pensando en Daniel, capítulo 7. Eso es lo más principal. Pero la idea ¿qué hace el Hijo del Hombre? Necesario, tiene que padecer sufrimiento, pastor. Ujú. Pero ¿qué hace el Hijo del Hombre según el Antiguo Testamento? ¿Quieren verlo? ¿Dónde está? Ya. Versículo 21. ¿Ya? Y vi entonces que este cuerno luchaba contra los santos y los vencía, hasta que vino el anciano, estoy muy... Espera. Me perdí en el texto. No es en el comienzo. Sí, estoy muy tarde. Ok. Donde que dice, pastor, a un hombre semejante al Hijo de Hombre. Eso, en versículo 13. Ahora sí. Mientras tenía yo esta visión durante la noche, vi que en las nubes del cielo venía alguien semejante a un hijo de hombre, el cual se acercó al anciano entrado en años, que es una mala traducción, y hasta se le pidió acercarse más a él. Y se le dio el dominio, la gloria y el reino, para que todos los pueblos y naciones y lenguas le sirvieran. Y su dominio es eterno y nunca tendrá fin, y su reino jamás será destruido. Ahora,
Daniel 7, que es un poco escondido dentro de varias visiones en Daniel, sirve como una profecía y una explicación bien clara de cómo entendemos la identidad de Jesús como el Hijo del Hombre. En Ezequiel, si no me equivoco, todas las referencias de Hijo del Hombre refiere a Ezequiel mismo. Dios llama a Ezequiel Hijo del Hombre, pero no habla del Hijo del Hombre como esta persona que obviamente recibe dominio, gloria y reino. Pero algo interesante aquí es que vemos una profecía acerca de cuál pacto. ¿A quién hizo la promesa que su dominio es eterno? ¿Dónde encontramos esta promesa? ¿Alguien sabe quién es el personaje principal de 2 Samuel 7? David, David. cuando quiere construir el templo, Dios. David. Entonces, obviamente la promesa aún dada a David es para alguien en el futuro, ni es para Salomón. Muchas veces nosotros pensamos que el pacto con David fue cumplido en su hijo Salomón, porque él construyó un templo. Pero realmente el centro de esa promesa, de ese pacto con David, fue la promesa que uno de su descendencia de David va a tener un trono impetuo, va a tener un dominio eterno. Entonces, todo el mundo judío ya está esperando este rey que va a recibir dominio, poder, y que su trono va a ser eterno. Ahora quizás ellos pensaron, bueno, él va a morir, pero de su linaje va a seguir siempre. Ok, está bien. Pero ahora vemos por qué los discípulos, por qué los fariseos, por qué los judíos, cuando llegó supuestamente el Mesías, ¿qué están buscando ellos? Están buscando ellos un rey. Están buscando un libertador, porque el pueblo judío está bajo la esclavitud prácticamente, el control, el dominio de los romanos. Los romanos no son muy buenos con sus colonias. Abusan, aprovechan de ellos. Entonces los judíos, cuando ellos tenían en mente una idea de quién es el Mesías, cómo es el Mesías, su idea fue directamente al rey. Y este pasaje sirve bien porque conecta estas ideas de que Jesús, este Hijo del Hombre es un tipo de rey, porque tiene un dominio. Ahora es interesante. Algunos, por ejemplo, creen que Jesús vino solamente a los israelitas y luego cuando los judíos rechazaron a Jesús, que Jesús dijo, bueno, entonces voy a llevar mi evangelio a los no judíos, a los gentiles. Pero el libro de Marcos completamente destruye y ha destruido esa idea, porque vemos que hay más fe en los no judíos, ¿no es cierto? No hemos visto mucha fe en los discípulos, pero hemos visto mucha fe en los de Galilea, en la mujer sirofenicia, y que la profecía de Daniel 7 incluye que el dominio, la gloria y el reino es para todos los pueblos, naciones y lenguas. Entonces, no puede existir una idea de que Jesús iba a ser el rey para los judíos, pero luego llegó a ser también el salvador de los no judíos. Esa postura está muy mal, pero es muy común, muy, muy común. Porque desde el comienzo, desde el Antiguo Testamento ya tenemos promesas acerca de este Hijo del Hombre, ¿ya? Y que prácticamente, eso es lo interesante, se acerca a Dios
hasta le pidió acercarse más a él. En la mentalidad judía, en el Antiguo Testamento, acercarse a Dios era imposible. Imposible, al menos que tú seas Dios. Ahora, Daniel 7:13 está diciendo que este Hijo del Hombre es Dios. Quizás no hubieran encontrado ese detalle, pero el asunto es que no debía sorprenderles tampoco. ¿Cuántos de nosotros tenemos una idea de que muchos judíos, que casi todo el pueblo de los judíos rechazaron a Jesús? Tenemos esa mentalidad cuando en realidad la gran mayoría de creyentes en el primer siglo eran judíos. Eran judíos. Entonces, si Dios vino a los suyos, lo rechazaron, pero no significa que ninguno de ellos conocieron a Jesús como Salvador. Ya, ok, entonces esto es donde viene el nombre, el título, el Hijo de Hombre. Sabemos que Jesús hace referencia a Daniel 7, bueno, nunca nos dice eso. Sin embargo, no hay mucho otro sentido de usarlo. Lo que es confuso es como Zane mencionó, también el Hijo del Hombre es mencionado en Ezequiel. Y como dije en Ezequiel, el nombre es más en referencia a Ezequiel mismo. Entonces, algunos tratan de mostrar que Jesús usó el nombre Hijo del Hombre simplemente para decir que tuvo un nacimiento. No sabemos exactamente por qué Dios llama a Ezequiel Hijo del Hombre. Quizás es una imagen, algo que señala a Jesús y que Ezequiel sirve como un tipo de Jesús. Puede ser. Ezequiel fue muy fiel y es un buen profeta, entonces es posible. Pero algunos tratan de decir, ya mira, decir hijo del hombre quiere decir que nació de seres humanos. Perdón. No tiene mucho sentido decir, vamos a llamarte hijo del hombre para mostrar que has nacido de alguien. Todos hemos nacido de alguien. No es necesario reconocer eso. Pastor, pero o sea, muchos comentaristas eso señalan del Ezequiel de Hijo de Hombre, cuando dice no ves profetiza, esos huesos secos, y, pero no tenían los aliento. Y eso solamente el Hijo del Hombre, cuando vemos en el Nuevo Testamento, tiene potestad. Cuando vemos, ¿no? La hija de Jairo lo levanta, ¿no? De lo muerto. O sea, estaba muerto ya y también hacen un enlace, muchos comentaristas también en eso, que el Hijo del Hombre tiene potestad para poder revivir, darle vida de vuelta. Está bien. Perdón. Entonces, ellos están conectando ambas ideas. Ellos están conectando Daniel 7 con los pasajes de Ezequiel para mostrar que la razón que Dios llamó a Ezequiel hijo del hombre es en referencia a la potestad y el poder dado a este hijo del hombre en Daniel 7. Tendríamos que mostrar que Ezequiel utilizó Daniel y aunque eran contemporáneos, sería difícil mostrar eso. Difícil. Ahora, no significa que que es una mala conclusión. Está bien, está bien. No podemos formar una doctrina muy completa y amplia de qué significa hijo del hombre del Antiguo Testamento. Pero sí concuerda o acompaña esta idea de que este hijo del hombre va a recibir dominio, poder, control, gloria, un trono eterno. Y esa promesa conecta muy bien con 2 de Samuel 7, donde vemos esta promesa a David. Y por eso, ¿qué dicen la gente cuando Jesús entra a Jerusalén encima del burrito? Hosana en las alturas, hijo de David. Ellos
quieren reconocer a Jesús como este Hijo del Hombre, como este Mesías, como este Hijo de David, porque otra vez lo que están pensando, lo que están buscando es un rey terrenal, están buscando un reino terrenal. Ahora, Marcos, el Evangelio de Marcos no entra mucho en lo que es el reino de los cielos, no tanto, digamos, como Mateo. Para Mateo, eso es el punto principal, eso es la carne de su plato, es la gran presa. En cambio, Marcos no lo menciona varias veces, pero no es el enfoque principal, más es en la persona de Jesús como este Hijo de Hombre e Hijo de Dios. Ok, volvemos un poco al texto, porque vamos a perder el tiempo. Tenemos la confesión de Pedro, que eres el Cristo. Tenemos la advertencia de Jesús que él va a sufrir. Pedro dice, no, no puede ser. ¿Y cómo responde Jesús? Aléjate de mi vista, Satanás, tú no piensas en las cosas de Dios, sino en cuestiones humanas. Este es importante. Jesús nos está dando la idea de que sufrimiento es una cosa de Dios. Eso es interesante. Tanto para entender el Evangelio como para interpretar también nuestro propio sufrimiento. La idea de que Jesús, Dios, no quiere que suframos, Dios quiere que tengamos una vida tranquilita. Ok, pero no es lo que Jesús enseñó. Jesús habló con toda franqueza, hablando del sufrimiento que tenía que sufrir, padecer bajo los escribas y los fariseos. Y luego lo conectó esa idea del sufrimiento con las cosas de Dios. Luego llama a la gente y sus discípulos. Entonces ya no son solo los discípulos, sino la gente también. Y dice, si alguno quiere seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Ahora, yo les voy a hacer una pregunta súper fácil. No lo sobrepiensen. ¿Cómo conecta versículo 31 con la idea de cruz? Ahora les dije que es súper fácil. Están pensando demasiado. ¿Qué tiene que ver versículo 31 con la mención de la cruz aquí en 34? Súper fácil. Por favor, alguien. Sufrimiento, pastor. Ok, pero ¿en qué sentido? ¿Cómo conectan estas ideas? Aquí el Hijo del Hombre va a sufrir. ¿Y cómo? Eso de tome su cruz es simbólico, pero también se puede literal, pastor. ¿Por qué ha muerto en una cruz? Ok, pero mi pregunta es mucho más fácil. Tenemos que recordar algo. ¿Qué es lo que acabamos de ver en Daniel 7? ¿Hay mención de sufrimiento de este Hijo del Hombre? ¿Hay mención de una cruz? No. Ni siquiera hay mención de muerte, porque recibe dominio para siempre. Recibe dominio eterno. Entonces, en todo este pasaje, ¿ya? 1 más 1 no es igual a 2. Las cosas no tienen sentido. Y por eso también Pedro no puede entenderlo. Para Pedro, la cruz y el sufrimiento no es una parte, no es un atributo.
de este reino eterno del Hijo del Hombre. Quizás Pedro ya está comenzando a reconocer que Jesús es el Cristo, que Jesús es el Hijo del Hombre. ¿Ya? Daniel 7. Pero estas identidades, ser el Mesías, ser el Hijo del Hombre, ser el cumplimiento de 2 Samuel 7, de la profecía de la promesa a David, que uno de tus descendientes va a tener un trono eterno en perpetuo. Todo eso no está de acuerdo con la idea de sufrimiento y específicamente sufrimiento de una cruz. Sufrimiento de ser un poco rechazado, desechado por los ancianos. Ok, está bien, pero espera, morir en una cruz. Aquí tenemos en este pasaje, y esto tenemos que ver bien claro, Jesús está dando no solamente una profecía de su propia muerte, está prácticamente enseñando a todos ya que Él va a morir y está señalando a la idea que va a morir en una cruz. ¿Por qué sabemos eso? Porque dice que si alguno quiere seguirme, perdón, perdí mi marcador. Eso es interesante, no es lo que yo quise hacer, pero ¿cómo podemos volver? Ok. ¿Dónde estamos? Ya. Si uno quiere seguirme, ok, seguimiento implica hacer lo que el otro hace. Tiene que tomar su cruz. Jesús no ha hecho ninguna mención, comentario sobre una cruz antes de este momento. Él no se sentó con sus discípulos en capítulo 2 o 1 y les dijo, mira, así va a ser. 3 años, milagros, enseñanzas, toda una locura. Vamos a estar yendo a todos lados muy rápidamente y luego voy a morir en una cruz. No. ¿Qué es lo que ellos, la gente que estuvo ahí, los discípulos, qué es lo que ellos hubieran entendido de cruz? ¿Quién muere en una cruz? En Mateo 8. Los ladrones, Las malas personas que Los se criminales. oponen Pastor, Los criminales. peores criminales, pastor. Los criminales. La enseñanza de Jesús hubiera explotado sus cabezas. Nosotros no apreciamos el peso de lo que Jesús está diciendo aquí. Jesús no está diciendo, mira, si uno quiere ser un creyente, si uno quiere ser salvo, si uno quiere estar en el reino de los cielos, tiene que negarse a sí mismo y tomar su cruz. Eso hubiéramos entendido por lo menos como un buen mensaje, que Jesús, lo que todos nosotros tomamos de versículo 34. Nosotros entendemos versículo de Marcos 8:34. Ay, qué bonito mensaje del discipulado. Jesús está diciendo que nosotros, para ser un buen discípulo de Él, tenemos que negarnos, tenemos que tomar nuestra cruz. Alguien ya dijo que es simbólico, aunque yo diría que aquí no es simbólico. Jesús te está hablando de lo literal. Está hablando de una cruz. Ahora, no estoy diciendo que todos tienen que morir por Él para seguirle. Pero su significado principal no es metafórico, es literal. Y luego tiene un sentido metafórico, que está bien, se puede aplicar este versículo a nosotros. Pero por el hecho, amigos, que Jesús usó las palabras, si alguno quiere seguirme,
Estas palabras significan que la vida de seguir a Jesús siempre, siempre, siempre nos lleva al Calvario. En este pasaje tenemos 31, que es bien importante. Recuerden que siempre he dicho que Marcos organiza todos los elementos de la historia de la vida de Jesús para crear sándwiches deliciosos. ¿De qué? Bueno, tenemos una enseñanza, otra cosa y otra enseñanza. Y las tres cosas, o cuatro, a veces hay 5, tiene uno que ver con el otro. Entonces, no es por casualidad. No estamos simplemente dando un vistazo a la vida de Jesús. Estamos viendo la enseñanza que Jesús enseñó con toda franqueza, que es necesario que este Hijo del Hombre sufriera mucho. ¿Pero en qué sentido, Jesús? Bueno, si quieres seguirme, vamos a Calvario. Están un poco, me explico bien, estamos captando este mensaje de Jesús. Jesús, por conectar, 31 es muy cerca de 34, por conectar estos relatos de la vida de Jesús, Marcos nos está mostrando cómo Jesús predijo acerca de su muerte. 34 en su primera forma, en su forma original, no es simplemente un llamado a todos los discípulos a no comer tanto lechón y seguir a Jesús comiendo bien. No. En su forma original sirve como una profecía bien clara de la muerte de Jesús en la cruz. Creo que hubo una pregunta. Sándwich de pollo. No, por favor. Queremos carne. Ok. Ahora, luego habla de que si uno quiere salvar su vida, la perderá. Todo el que pierde su vida por causa de mi evangelio la salvará. También no debemos tener vergüenza de este Hijo del Hombre. Ahora, casi todos los comentarios ya, van a entender versículo 1 de capítulo 9 como parte de capítulo 8. Otra vez, los números de las separaciones de capítulos, aún estos títulos de la transfiguración, todo eso viene después. Hay que recordar eso. No tiene ningún sentido, versículo 1, estar con la transfiguración. Tiene todo el sentido que estar con todo lo que Jesús había dicho. No vamos a entrar en este momento en cuán significativo es 9:1, pero dice, de cierto les digo que algunos de los que están aquí no morirán hasta que vean llegar al reino de Dios con poder. Esta idea de la llegada del reino de Dios con poder, muchos conectan esta idea con la segunda venida de Jesús. Eso pues, se puede conectar con Mateo, pastor, cuando Jesús dijo, el reino de los cielos se ha acercado. Pero esta idea de que viene con poder, ahora Nicanor, tú deberías saber, muchos conectan esta idea con qué cosa, qué evento en Apocalipsis 20. El verbo de Dios que va a matar con el poder de su boca. ¿Ya? Eso es capítulo 19. 20. Nicanor. Con la segunda venida. ¿Ya? La parucía, pastor. Y el milenio. El milenio, pastor. 1000 años. Muchos conectan la idea de... Casi todos van a decir que Jesús ya está reinando. Pero por alguna razón, algunos piensan que su reino no se ha cumplido. Bueno, no se ha cumplido, pero que su reino carece de algo.
Y que Jesús en su segunda venida va a venir aquí a la tierra y va luego a establecer un reino terrenal, que es lo que entendemos el milenio. Ahora, este pasaje es problemático porque Jesús dice que algunos, y eso es interesante, no todos, ¿ya? Algunos de los que están aquí no morirán hasta que vean llegar al reino del Dios con poder. Ahora, la razón que este versículo está dentro de capítulo 9 es porque por alguna razón muchos pensaron que llegar al reino de Dios con poder es la transfiguración. Pero luego leemos 6 días después. Es completamente sonso, en mi opinión, disculpen mi franqueza, pero es un poco sonso pensar que Jesús está diciendo, algunos de ustedes no van a morir hasta lo que van a ver en 6 días. Si yo les digo que muchos de ustedes no morirán hasta ver la próxima clase de este curso, no es, no es mucha profecía. Entonces no tiene sentido que este versículo 1 de capítulo 9 vaya con la transfiguración, sino con todo lo que Jesús acaba de hablar. Porque otra vez, este Hijo del Hombre que va a recibir un trono eterno, lo vemos aquí en el final de capítulo 8, hablando de su propio sufrimiento. Algo que obviamente la persona que dividió el Evangelio de Marcos en capítulos y versículos no lo entendió. Ok, tenemos 5 minutos para hablar de la transfiguración. Yo voy a leer para que podamos terminar. 6 días después, Jesús se llevó aparte a Pedro, Jacobo y Juan, los llevó a un monte alto y ahí se transfiguró delante de ellos. Sus vestidos se volvieron resplandecientes y muy blancos, como la nieve. Nadie en este mundo que los lavara podría dejarlos tan blancos. Y se les aparecieron Elías y Moisés y hablaban con Jesús. Pedro le dijo entonces a Jesús, Maestro, qué bueno es para nosotros estar aquí. Vamos a hacer 3 cobertizos o carpas, uno para ti, otro para Moisés y otro para Elías. Y es que no sabía qué decir, pues todos estaban espantados. En eso vino una nube y les hizo sombra. Y desde la nube se oyó una voz que decía, este es mi Hijo amado, escúchenlo. Miraron a su alrededor, pero no vieron a nadie, solo Jesús estaba con ellos. Mientras bajaban del monte, Jesús les mandó que no dijeran nada a nadie nada de lo que habían visto, hasta que el Hijo del Hombre hubiera resucitado de los muertos. Interesante. Por eso, ellos guardaron el secreto entre sí, aunque se preguntaban qué quería decir aquello de resucitar de los muertos. Entonces le preguntaron, ¿por qué dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Él les respondió, a decir verdad, Elías vendrá primero y restaurará todas las cosas. ¿Y cómo entonces dice la Escritura que el Hijo del Hombre tiene que padecer mucho y ser despreciado? Pues yo les digo que Elías ya vino y que hicieron con él todo lo que quisieron, tal y como está escrito acerca de él. Ahora, en los pocos minutos que tenemos para hablar de la transfiguración, y lamentablemente no les puedo explicar cada detalle, pero podemos ver cómo conecta otra vez esta historia, la transfiguración, con lo que Jesús acaba de mostrar. Jesús enseñó acerca de su muerte, habló de la cruz y ahora estamos viendo que Él aún también está hablando de su resurrección. Entonces ya en Marcos 8:9 tenemos un evangelio completo. Tenemos todo el mensaje de la vida y muerte de Jesús, pero ellos no lo entienden. No lo entienden.
vemos aquí en la transfiguración que Jesús muestra quién es. Ahora, muchos hacen la pregunta, ¿por qué está con Elías y Moisés? ¿Por qué Abraham no está ahí? ¿Por qué Noé no está ahí? ¿Por qué Adán y Eva? No podemos hacer esas preguntas. No sabemos exactamente por qué Elías y Moisés. Algunos tratan de crear muchas creencias, teología acerca de eso. Para mí eso es un poco, honestamente, necio, porque podemos perder lo que realmente está pasando aquí. En prácticamente la mitad del libro de Marcos, estamos llegando al vértice. En la trama de Marcos, Marcos nos está llevando por este camino y ahora que estamos acercándonos poco a poco a Jerusalén, al sufrimiento de Jesús, Marcos quiere confirmar un punto muy importante. Como yo les dije en el comienzo, sufrimiento para el Hijo del Hombre no cuadra, no entra en la mente judía. Para ellos, el Hijo del Hombre no va a sufrir, más bien va a establecer un trono eterno, es lo que hemos visto, ¿no? Entonces, esta transfiguración es una fuerte e importantísima confirmación de que la muerte de Jesús, conectando todo lo que Jesús acabó de enseñar, y ahora terminando la transfiguración, ¿de qué enseña? La resurrección, que todo este sufrimiento es parte del plan de Dios. ¿Por qué creen ustedes que lo que leemos de la voz de la nube, que obviamente es la voz de Dios, por qué creen ustedes que es casi las mismas palabras? Más bien les pregunto, ¿dónde hemos escuchado esas palabras? Éxodo. No, pastor, en su bautismo. Su bautismo. Dios está tan agradado con Jesús aquí en la transfiguración, hablando de su sufrimiento, como cuando en su bautismo. No hay diferencia. En este vértice del libro de Marcos, ahora el camino va a comenzar a irse hacia Jerusalén, hacia el Calvario, hacia la cruz. Y todo el mundo se va a preguntar, ¿esto realmente es la voluntad del Padre? ¿Esta es la decisión de Dios? ¿Dios todavía sigue en poder y control? ¿Dios todavía es soberano? Entonces, este es bien importante. La cruz no es, y mira, yo veo en la iglesia evangélica a nivel mundial, hay muchas personas que no pueden apreciar, por alguna razón, no quieren apreciar que el sufrimiento de Jesús fue parte del plan divino. Que Jesús realmente murió por nosotros, murió por nuestros pecados, pero casi fue por accidente. Que Jesús realmente es un mártir. Jesús, bueno, sufrió porque la gente era mala. Cuando lo que vemos aquí es que Dios se compadece en su Hijo, porque es su Hijo amado. Entonces, esta bendición del Padre por su voz aquí en versículo 7 es lo que prácticamente todo lo que podemos decir hoy. Es una confirmación importantísima de que el plan de sufrimiento para este Hijo del Hombre es el plan de Dios. ¿Acaso Dios? Hay que recordar algo. Yo sé que nosotros vemos a Jesús como Dios. Entonces, claro que Dios va a decir a sí mismo, escúchenlo, o de Él. Pero por el hecho que Dios otra vez confirma que este es su Hijo amado, escúchenlo,
Escúchenle en qué. De lo que acaba de decir. Si uno quiere seguirme a mí, si quieres seguirme, si vas a andar por mi camino, si vas a ir conmigo, vamos a Calvario. Vamos a Calvario. Este es un fuerte, fuerte mensaje de Marcos. Y claro que lo encontramos en los otros evangelios también. Pero el asunto aquí es Marcos quiere presentar el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre, como un Salvador, un Mesías sufriente. Que para los judíos debería volver a traerles pensamientos de Isaías 40, Isaías 53, el siervo sufriente. Esta idea de que este Mesías va a llevar a cabo por completo nuestra redención. Y los discípulos no lo están viendo. ¿De qué están pensando ellos en la transfiguración? Hacer campamento. Ahora, solo voy a señalar a este hecho, pero miren cómo ellos consideran a Jesús tal como Moisés y Elías. Para ellos, Jesús es alguien importante, importantísimo, tan importante como Moisés y como Elías. Pero no es Dios. ¿Ven? ¿Ustedes ven eso? No, para los discípulos, y estos son sus mejores amigos, pero no lo ven como es. Qué bien, Jesús, nos has traído aquí. Vamos a hacer tabernáculos, uno para ti, otro para Moisés, otro para Elías, porque eres igual, ¿no? Eres igual a Moisés. No. Jesús formó a Moisés en el vientre de su mamá. Ellos todavía no captan la idea, pero Dios está claro aquí. Este es mi hijo amado. Escúchenlo. Una fuerte e importante confirmación de que en este vértice, desde ahora, vamos a ver cómo Jesús va a ir como un cordero al matadero. ¿Alguna pregunta? No voy a entrar en esto tanto porque, bueno, no tenemos tiempo en parte, pero tenemos, este es importante. No hay mucha profecía en el Antiguo Testamento acerca de la idea de que tiene que venir primero Elías. Malaquías 4:5 sí lo menciona. Entonces, otra vez vemos una profecía acerca de esta idea. Lo que, bueno, no lo tenemos bien claro aquí. Creo que es Mateo. Creo que es el Evangelio de Mateo que menciona con más claridad que cuando Jesús dice que ya vino Elías, está hablando de Juan el Bautista. Y quizás lo que Marcos está haciendo aquí es conectando, no quiere mencionar el nombre de Juan el Bautista, pero cuando Jesús dice que hicieron con él todo lo que quisieron. Bueno, en Marcos capítulo 6 tenemos la muerte de Juan el Bautista y es muy amplia, es muy amplio ese relato o esa historia. Entonces, ¿qué más podríamos decir? La verdad, algunos tratan de mostrar que Jesús es Elías. Para mí eso es simplemente una equivocación. La idea de restaurar todas las cosas
Eso es lo que vemos en Malaquías 4:5. Algunos tratan de, ver cómo, restaurar todas las cosas. Eso era un trabajo que pertenecía a Jesús. Ok. Restaurar todas las cosas no quiere decir que todo está bien. Y Juan el Bautista en mucha manera restauró muchas cosas. No, a veces no apreciamos o entendemos todo lo que hizo Juan el Bautista porque tiene una porción muy pequeña en los evangelios. Pero él preparó el camino de la venida de Jesús. Si eso no es restaurar las cosas, no sé qué es. ¿Alguien tiene una pregunta? Yo, pastor, yo tenía una pregunta. ¿Por qué dicen, pastor, a Juan Bautista que es el último profeta? Algunos dicen del Antiguo Testamento, algunos dicen último profeta. ¿Por qué lo dicen así, pastor? Sí, yo creo que yo también lo dije. Aunque Juan el Bautista está dentro de lo que nosotros entendemos en la Biblia, el Nuevo Testamento, es el último profeta que vivía antes de la cruz de Jesús. Y también diríamos que es el último profeta en la tradición del Antiguo Pacto. No estoy diciendo que Dios cambió todo, pero por ejemplo, después de Cristo no vemos profetas. No vemos profetas. Yo sé que el Nuevo Testamento habla de que Dios dio dones a diferentes personas, evangelistas, profetas, pero aún en el griego, profetizar lleva más un significado de predicar que digamos lo que Elías o Moisés hacían en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, profetizar no es la tarea de crear escritura, de crear palabra de Dios. Eso era un rol que pertenecía a los apóstoles y también bajo la autoridad de los apóstoles. Quizás eso es la mejor manera de decirlo, porque mira, Marcos, el autor de este evangelio que estamos estudiando, no es un apóstol. Pero como estuvo bajo la autoridad de Pedro, lo aceptamos. Entonces, en ese sentido, Juan el Bautista es el último profeta, no solamente del Antiguo Testamento, pero quizás el último ser humano que era profeta. Vemos a Jesús como profeta y vamos a ver eso bien claro en el libro de Hebreos, capítulo 1. Está clarísimo de que Jesús es la consumación y también el último de todos los profetas. ¿Ya? Espero grabar la lección del curso mañana. Les voy a enviar. Les pido disculpas por ser tan tarde esta semana y les agradezco por su paciencia.